Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 12 horas y 21 minutos correspondientes a la sesión de hoy viernes 21 de agosto 2026. Y como cada viernes vamos a actualizar desde el punto de vista de análisis chartista y técnico, es decir, lectura del precio y de indicadores respectivamente hablando, tanto del índice IBEX 35 como de todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del principal índice bursátil del mercado español. Comenzamos como siempre con el propio índice IBEX 35, el cual tenemos en pantalla con datos semanales, actualmente cotizando en torno a los 19.955 puntos y lo que en términos semanales, es decir, comparando esa cota o esa cifra respecto al cierre del pasado viernes, equivale a un retroceso próximo al punto porcentual, retroceso que por supuesto debe terminar de confirmarse tanto al cierre de la sesión de hoy viernes como por supuesto al cierre de vela semanal. Tras la vela que tuvimos la pasada semana, recuerden esa vela tipo doji marcando ese máximo anual en los 20.356, máximo anual e histórico, estamos registrando esta semana máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, lo cual sugiere o avanza en un techo de mercado de muy corto plazo, entendiendo muy corto plazo como de cara a las próximas sesiones, incluso de cara a las próximas semanas. Un estancamiento que de momento no es ni mucho menos especialmente problemático, puesto que el precio, como pueden ver en pantalla, sigue por encima de soportes importantes. Por un lado, la directriz creciente acelerada, que parte desde los mínimos de marzo de 2026, y también por encima de ese último mínimo creciente más importante, también perfectamente identificado en la cota de los 19.038 puntos, por tanto, precio pegado a zona de máximos anuales históricos, por encima de suelos o soportes importantes en un contexto en el que la volatilidad no repunta de manera significativa, como podemos ver en el histograma de color rojo. La tendencia sigue siendo positiva en el momento y el volumen de contratación sigue estabilizado. De este modo, a nivel chartista y a nivel técnico, pese al estancamiento de muy corto plazo de las últimas velas, concretamente las últimas dos velas semanales, incluyendo la presente, es un estancamiento totalmente natural y que no pone en jaque, al menos de momento, la estructura alcista secundaria o de medio plazo. Y mientras no tengamos argumentos de lo contrario, seguimos considerando como movimiento más probable el registro de nuevos máximos anuales históricos, es decir, la extensión tanto en tiempo como en forma del proceso fuertemente alcista, es decir, registrar cierres de velas semanales por encima de esos 20.356 puntos, movimiento que nos permitiría seguir avanzando, aproximándonos gradualmente a los diversos objetivos mínimos de ascenso teórico con el que trabaja el mercado. En primer lugar, los 20.770 puntos y en segundo lugar esos 21.160, 21.200 redondeados a cifra, que es el siguiente objetivo más ambicioso que presenta ahora mismo el selectivo IBEX 35. Por tanto, semana de consolidación sin grandes cambios, seguimos manteniendo una semana más una actitud claramente constructiva positiva en lo que al índice de referencia bursátil español se refiere. Citada la situación del IBEX 35, una semana, reitero, sin grandes cambios, vamos a ver cada una de las compañías por orden alfabético cuál está siendo el impacto de lo que está sucediendo en las últimas jornadas en su estructura semanal. Arrancamos como siempre con Acciona, compañía que cotiza actualmente en los 212,6 euros por acción, en términos semanales un avance del más 1,43%. Lo más positivo es que desarrolla una amplia sombra inferior respecto al rango, eso quiere decir que está apareciendo las compras durante las últimas sesiones, aunque de momento es totalmente o sigue siendo totalmente insuficiente, y es que ni siquiera superamos los máximos de la pasada semana, concretamente los 217,2 euros por acción, y seguimos en un entorno de elevada volatilidad y momento negativo fuertemente activo en el activo bajo estudio. Por tanto, seguimos en un contexto sin grandes cambios, lo cual podemos calificar de una semana de transición. Reitero, lo más positivo es que evita cierres semanales por debajo de los 207 euros por acción, movimiento que le habilitaría a extender tanto en tiempo como en forma el proceso fuertemente correctivo de las últimas semanas, cuyo siguiente objetivo residiría en las proximidades de esa zona
de pivote o zona de relevancia técnica que anteriormente trabajó como techos y ahora como potenciales zonas de suelos o soportes, perfectamente identificada en torno a esos 198,6 y los 191,4, movimiento que seguimos priorizando la perforación de soportes al corto plazo mientras no veamos que esta mejoría o este intento de recuperación que estamos viendo en las últimas sesiones pues evidentemente permite desarrollar avances y aproximaciones a la directriz directriz bajista que parte de máximos anuales. Así que contexto que sigue siendo complicado y lo que podemos plantear como una semana de transición en el caso de Acciona no termina de ser algo especialmente positivo porque el contexto es de debilidad, ¿no? en las últimas semanas. Así que seguimos priorizando la perforación de esos 207 mientras no tengamos evidencia de lo contrario. Acciona Energías Renovables cotizando en los 21,22, en términos semanales un avance ligero del más 0,38%, una semana de transición, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior por segunda semana consecutiva, y es que también la pasada vela semanal, recordamos, fue una vela interior con máximo inferior al máximo previo y mínimo superior al mínimo anterior. Por tanto, estancamiento, precio por debajo de resistencias importantes como es la directriz bajista y por debajo de este último máximo decreciente de los 22,68. Reitero, semana de transición sin grandes cambios en el caso de Acciona Energías Renovables. Avanzamos con Acerinox, que cotiza en los 17,20 euros por acción. En términos semanales un recorte del menos 4,92% en estos momentos y muy probablemente terminará desarrollando una vela tipo envolvente bajista si finalmente cierra por debajo de la apertura anterior, por debajo de esos 18,07 euros por acción. Envolvente bajista que podría desarrollar o amenazar la viabilidad tanto de anteriores techos ahora soportes, concretamente en la cota, como podemos apreciar, de los 17,11 euros por acción, tanto como la viabilidad de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2026. Así que vemos semana negativa, semana en la que tenemos incremento de los niveles de volatilidad, lecturas de extrema sobrecompra, esa corrección de corto plazo, pues como podemos ver parece que está asomando, aunque de momento seguimos por encima de esos soportes. Importante vigilar este cierre semanal por debajo de la directriz, puesto que en el caso de producirse muy probablemente podríamos plantear ataques rumbo a la siguiente zona de soportes más importantes, concretamente los 14,84 euros por acción, que si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci estamos hablando de alcanzar el 50% de todo lo que ha subido anteriormente desde los mínimos de marzo, reitero, de este mismo ejercicio 2026, correcciones que seguirían siendo totalmente proporcionales tanto en tiempo como en forma y que estarían lejos de momento de alterar la fuerte estructura creciente, como podemos ver, tanto de medio como de largo plazo. Así que correcciones que en el caso de producirse pues seguirían siendo tomadas como una oportunidad de compra cuando el precio así lo desarrolle. ACS cotizando en los 106,9 euros por acción, en términos semanales un recorte del menos 2,37% y un cierre semanal por debajo de los 109 activaría tipo envolvente bajista, amenazando con perforar a cierre de la semanal los 104 euros por acción, movimiento que seguimos priorizando al corto plazo en un contexto de deterioro, como podemos ver en las últimas semanas, que deriva en un incremento notable en los niveles de volatilidad. De este modo, cierres semanales por debajo de los 104, reitero, nuestro escenario principal al corto plazo permitiría actualizar siguientes objetivos bajistas rumbo a la siguiente zona de mínimos crecientes, perfectamente proyectada en los 96,2 euros por acción. En cuanto a AENA, cotizando los 26,92, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 2,05%, en una semana que podemos calificar de transición y lo más positivo, fíjense la vela tipo martillo con amplia sombra inferior, es decir, en esta zona de los 25,94, 25,82, redondeando pues la zona de los 26 euros por acción aproximadamente, aparece el dinero y esto permite seguir manteniendo una actitud constructiva de cara a buscar ataques y superaciones a los 27,54 y los actuales máximos de los 27,66, cuya superación sigue siendo nuestro escenario principal o central gracias a una estructura fuertemente alcista de fondo.
En cuanto a Amadeus, cotizando en los 56,34, en términos semanales un recorte del menos 1,85%, máximos y mínimos decrecientes tras una vela tipo doji que invita a considerar algún tipo de corrección o de estancamiento terciario o de corto plazo, entendiendo corto plazo como el desarrollo, la evolución de cara a las próximas velas diarias y por supuesto de cara a las próximas velas semanales. Una corrección que podría poner en jaque la viabilidad de este gap o hueco alcista que estamos ahora mismo identificando, perfectamente proyectado en torno a los 54,32 y los 53,34 euros por acción. La perforación, el cierre de ese gap estaría alimentando la idea de una trampa alcista que recientemente desarrolló ese cierre semanal por encima de la resistencia creciente y por ende cierres semanales por debajo de los 53,34 habilitaría para desarrollar correcciones rumbo al soporte creciente que parte desde los mínimos de febrero 2026, es decir, que parte desde los mínimos anuales. De momento, riesgos de corrección acotados, pero debemos de vigilar que Amadeus pues evidentemente no siga desarrollando esa perforación por debajo de los 53,34 en próximas velas semanales, porque eso sería una señal de clara debilidad y que podría aumentar la debilidad, ¿no?, de cara a las siguientes semanas en el activo. ArcelorMittal cotizando los 62,34, en términos semanales un recorte del menos 1,95%, cierres semanales por debajo de los 63,56, cota en la que abría la pasada semana, activaría un patrón envolvente bajista, en un contexto también de tipo doji la pasada semana, o vela tipo doji la pasada semana, pues podría desarrollar ataques a la viabilidad de la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de marzo 2026. De momento no es nada especialmente preocupante. El repunte o el incremento de los niveles de volatilidad no es especialmente, reitero, preocupante en estos momentos, pero tenemos que vigilar que evidentemente estas señales de estancamiento no se trasladen a las próximas velas semanales y termine desarrollando perforación de soportes. Y reitero, en el caso de tener el peor escenario que estamos planteando de perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático porque la estructura de fondo, como pueden ver, sigue siendo creciente, un mercado que está muy fuerte y en el que las correcciones, pues incluso lejos de verlas como una señal de debilidad, permitirían purgar lecturas o limpiar lecturas de sobrecompra extrema en el gráfico del MACD semanal. Por tanto, situación que insistimos, pues bueno, mantiene un tono positivo de cara al medio y a largo plazo. Y las correcciones de corto plazo, en el caso de producirse, insisto, pues serían algo totalmente natural, que es la propia idiosincrasia del mercado. Pero de momento, insisto, ArcelorMittal con riesgos de corrección acotados mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Banco Sabadell cotizando los 3,66, en términos semanales avances del más 0,49%, máximos y mínimos crecientes, pues como podemos ver manteniendo tendencia alcista y aproximándose a ese objetivo mínimo de ascenso teórico ubicado en los 3,8 euros por acción, así que semana de transición, lo cual es muy positivo para el activo. Seguimos considerando como escenario más probable de cara a las próximas semanas el registro de nuevos máximos anuales por encima de los actuales registrados recientemente en los 3,69. Bankinter cotizando los 16,64, en términos semanales un recorte del menos 0,75%, pese a que estamos desarrollando correcciones, la vela es una vela tipo martillo, amplia sombra inferior, es decir, ha habido reacción de las compras durante la semana y de este modo no tenemos cambios importantes ni a nivel chartista ni a nivel técnico. Por tanto, semana de transición, seguimos priorizando la superación de los máximos actuales anuales en los 16,865. CaixaBank cotizando los 12,92, en términos semanales un recorte del menos 0,35%, una semana que también que no tiene un impacto significativo a nivel chartista, a nivel técnico tampoco tenemos movimientos especialmente preocupantes. Lo que sí llama más la atención es la inminente señal de corte descendente por parte del MACD semanal que podría poner en jaque la viabilidad tanto de la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025 como la zona de soportes o últimos mínimos crecientes perfectamente proyectada en los 12,24 y los 12,16 euros por acción. De momento, insisto, hay margen para atacar esos soportes. De hecho, durante esta semana aparece una amplia sombra inferior, esa reacción de la demanda o de las compras, así que bueno, pues no asistimos a grandes cambios. Semana de transición, seguimos priorizando por tanto el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 13,47.
Celnex cotizando los 26,42 en términos semanales, un recorte del menos 4,41%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, pues como podemos apreciar, aumentando el riesgo de haber asistido o de estar asistiendo a una trampa alcista tras la superación de esta directriz bajista que partía desde los máximos de marzo 2026. La señal positiva durante esta semana es que el dinero está entrando en este gap o hueco positivo, más o menos la zona de los 25,94 y de los 25,73. Es el nivel de soporte que tenemos que vigilar a muy corto plazo de cara a las próximas velas semanales, y es que cierres semanales por debajo de esos 25,73 estaría alimentando nuevos ataques a la zona de soportes estructural, podríamos decir, o de muy largo plazo, los 25,17 y los 23,92, contexto que no debemos obviar dada la debilidad de fondo que presenta el activo bajo estudio. Colonial cotizando los 5,46, en términos semanales un recorte del menos 2,41%, máximos y mínimos decrecientes y amenazando con cerrar la semana por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2026. Este movimiento amenazaría con atacar siguientes soportes importantes como son los 5,229 euros por acción. Por contra, tenemos una señal positiva con amplia sombra inferior durante el rango semanal que evidencia, ¿no?, que las compras pues van a vender cara a la piel o su piel si en el caso de que tengamos mayores correcciones, ¿no? Incremento los niveles de volatilidad, aunque no son nada especialmente preocupantes, lecturas en el MACD semanal que también atisban próximos cortes descendentes. Estamos viendo como esa zona de techos o resistencias muy importantes, para aquellos de ustedes que están siguiendo habitualmente estos informes semanales, pues no le pillará con pie cambiado, ¿no? Esta zona de los 5,93, 5,594, que a su vez o simultáneamente funciona como la banda superior de un importantísimo rango lateral primario o de largo plazo, porque ya vigente más de un año o más de 12 meses. Bueno, pues una zona de techos o resistencias, aparece el papel, aparecen las dudas, a nivel chartista entra dentro de lo lógico, entre comillas, si es que podemos aplicar ese término de lógica en lo que al mercado financiero se refiere, pero bueno, para que me entiendan rápidamente, bueno, pues tenemos esa reacción, de momento no es nada especialmente preocupante, sí comenzaría a ser más preocupante cierres semanales por debajo de esos 5,229, por tanto, toca vigilar muy de cerca en próximas semanas la evolución de Colonial. Enagas cotizando los 16,95, en términos semanales un avance del más 1,13%, avances que no son especialmente de impacto, lo más positivo es que logra alejarse de zonas de mínimos como son los 16,46 euros por acción. Reitero, sin grandes cambios, semana de transición y mientras no veamos señales opuestas, la perforación de soportes, como hemos citado anteriormente, esos 16,46, seguimos considerando que lo más probable es el registro de nuevos máximos anuales por encima de esos 17,64 euros por acción. En cuanto a Endesa, cotizando los 41,79, actualmente con avances del más 1,11% en términos semanales, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, semana totalmente de transición, así que no tenemos grandes cambios. Seguimos considerando que el escenario más probable es el registro de nuevos máximos por encima de los 42,67. Continuamos con Ferrovial, que cotiza en los 55,06, en términos semanales un recorte del menos 0,79%, cumpliendo con la vela tipo envolvente bajista que tuvimos la pasada vela semanal. Máximos y mínimos decrecientes, perforando incluso puntualmente los 53,74, incremento los niveles de volatilidad y momento negativo que incluso entra o perfora a la baja su banda neutral o banda cero. Esto amenaza con perforar a cierre semanal los 53,74, movimiento que habilitaría atacar ya soportes mucho más importantes, concretamente los 51,97 y 51,2 euros por acción. Así que seguimos en un contexto de corrección activo, terciario de corto plazo, que podría seguir amenazando la viabilidad de esos soportes mucho más importantes. Fluidra cotizando los 19,35, en términos semanales un recorte del menos 1,07%, con máximos y mínimos decrecientes y amenazando con cerrar la semana
por debajo de los 19,28. Recuerden lo que veníamos comentando la pasada semana, la posibilidad de esa trampa alcista, ¿no? Bueno, pues si cerramos la presente semana por debajo de esos 19,28, activaríamos ese escenario de trampa alcista y pasaríamos de hablar de este doble suelo con ese objetivo que podría incluso seguir avanzando posiciones por encima de los 22,30, pasaríamos de ese escenario a un escenario totalmente inverso o opuesto. Hablaríamos de plantear ataques a la zona de soportes perfectamente proyectadas en torno a los 18,32 y los 17,72, así que muy atentos a este cierre semanal por debajo o no de los 19,28 euros por acción en el caso de Fluidra. Grifols cotizando a los 9,934, en términos semanales un avance del más 0,75%, pese a que registra máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores tras una vela tipo envolvente bajista. Vemos bastante batalla, vemos ese intento de reaccionar por parte de las compras en la zona pivote o de relevancia técnica anteriores suelos, como pueden ver, tras su perforación actúan como techo o resistencia, y de nuevo tras su superación actúan como suelo o soporte, concretamente los 9,96 y los 9,662 euros por acción. Para comenzar a validar el intento de recuperación que está intentando desarrollar actualmente la semana de Grifols, requerimos de cierres semanales por encima de los máximos de hace 2 semanas, concretamente los 10,32. Mientras esto no suceda, seguimos con cierta cautela en el muy corto plazo de cara a las próximas velas diarias y semanales en el caso del activo bajo estudio, puesto que el fondo, como pueden ver, sigue siendo realmente complicado. En cuanto a Iberdrola, cotizando los 20,16, en términos semanales un recorte bastante ligero del menos 0,2%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, aunque desarrollando una vela con menor rango y una vela tipo doji en zona de potencial soporte. Anteriores techos, reitero, potenciales soportes actualmente perfectamente ubicado en torno a los 20,19 y los 19,98 euros por acción. De momento es totalmente insuficiente plantear que lo peor a corto plazo haya quedado atrás, pero son señales que podrían invitar a vigilar de cara a las próximas velas semanales el registro cierres por encima de los máximos actuales, concretamente por encima de los 20,28. Si esto sucede, si seguimos evitando cierres semanales por debajo de los 19,98, la banda inferior de este proceso o de esta zona pivote o zona de relevancia técnica, iríamos viendo señales de que efectivamente un suelo terciario de corto plazo iría avanzando en el activo. Así que semana que podríamos calificar de, bueno, pues con cierto optimismo pese a las caídas, puesto que a nivel chartista esa vela doji en zona de soporte pues es bastante interesante, pero para ello, insisto, requerimos próximos cierres semanales por encima de los actuales máximos de los 20,28. Inditex, que cotiza en los 57,82 euros por acción, en términos semanales un avance del más 0,38% en una vela que marca máximos y mínimos decrecientes, aunque de momento sin grandes cambios, así que podemos calificar y debemos calificar lo acontecido en las últimas velas diarias y por tanto en la última vela semanal como una vela de transición con un precio que sigue muy pegado a sus actuales máximos anuales, los 59,42 euros por acción, tendencia alcista del MACD sin una volatilidad creciente, así que insistimos de momento semana de transición manteniendo una perspectiva positiva como el movimiento más probable o más como escenario central, ¿no? De hecho, vamos a vigilar próximos cierres semanales por debajo de este gap hueco alcista, los 56,44, mientras tengamos cierres alcistas a cierre de vela semanal por encima de esa cota o de esa referencia, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al muy corto plazo seguirán totalmente acotados. En cuanto a Indra, cotizando los 60,32, en términos semanales recortes importantes del menos 6,34%, incluso desarrollando una potencial vela tipo envolvente bajista, con un cierre semanal por debajo de los 63,22. Este movimiento se añadiría pues a esa zona de techos o resistencias que ya atacó la pasada semana con esos máximos en los 66 euros por acción. Vela la pasada semana con amplia sombra superior, es decir, una reacción de la oferta o de las ventas. Esto sugiere potenciales correcciones a corto plazo que podrían atacar zonas de anteriores techos, ahora potenciales soportes, concretamente los 57,65 y los 56,80 euros por acción. Para ponerlo en perspectiva, si comparamos esas potenciales correcciones con lo que hemos subido anteriormente, estaríamos hablando de una corrección totalmente natural, totalmente proporcional, tanto en tiempo como en forma, y es que estaríamos alcanzando la zona comprendida en torno al 38,2,
50% del retroceso proporcional de Fibonacci del impulso alcista previo iniciado no hace mucho, desde los mínimos de junio 2026. Así que seguiríamos manteniendo una actitud constructiva de cara a seguir buscando ataques y superaciones a sus actuales máximos anuales. En cuanto a IAG, cotizando los 4,928, lo que en términos semanales deriva en un recorte del menos 4,90%, siendo un cierre semanal por debajo de los 5,176, el desarrollo registró una vela tipo envolvente bajista, la cual está amenazando de manera contundente con perforar tanto la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo como la zona de soportes de los 4,849 euros por acción, y muy atentos porque estamos asistiendo a incrementos de cierta contundencia en los niveles de volatilidad, cortes descendentes por parte del MACD semanal e incrementos en los niveles de contratación. De este modo, las amenazas de perforación de soportes están avanzando, siendo cierres semanales por debajo de los 4,849 una oportunidad para las ventas para actualizar próximos objetivos bajistas rumbo a la zona de estos 4,64 y los 4,553 euros por acción. Por tanto, semana complicada la que está desarrollando IAG en estos momentos. Laboratorios Robi cotizando los 59,55, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 2,76%, siendo un cierre semanal por encima de esos 58,5, el desarrollo de una vela tipo envolvente positiva, la cual amenaza con desarrollar ataques e incluso superaciones de toda esta zona de techos o de resistencias perfectamente proyectada en torno a los 60,25 y los 59,32 euros por acción. De momento, hasta que no veamos cierres semanales por encima de esos 60,25, seguimos siendo muy cautos en lo que al corto plazo se refiere por parte del activo, y es que, como pueden ver, la corrección de los últimos meses sigue estando muy presente en un contexto en el que, pese a que estamos desarrollando una reducción gradual en los niveles de volatilidad, estos niveles todavía siguen siendo elevados. Por tanto, todavía precaución, es necesario ese cierre semanal por encima de los 60,25 para comenzar a ver señales más positivas en el activo. Logista cotizando los 36,54, lo que en términos semanales deriva de un avance del más 1,11%, máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, por tanto la inercia de consolidación sigue estando vigente. Sin embargo, seguimos desarrollando, si adquirimos un poquito más de perspectiva, fíjense, las últimas 3 velas semanales, incluyendo la presente, son velas interiores respecto a la vela con amplísimo rango que tuvimos hace 4 semanas aproximadamente. Por tanto, en un contexto de extrema sobrecompra, este estancamiento dentro de un proceso fuertemente alcista no lo vemos como algo especialmente preocupante, ni muchísimo menos. De hecho, todo lo contrario, lo vemos como un movimiento totalmente natural e incluso necesario / saludable. Seguimos manteniendo como contexto más probable la superación de los 37,76, aunque no nos preocupa que se tome su tiempo y se tome ese merecido descanso tras la fortaleza de las semanas anteriores. La aseguradora Mapfre cotizando los 4,356, en términos semanales un recorte del menos 1,85%, semana que podemos calificar también de transición, puesto que no tenemos grandes argumentos ni a nivel chartista ni a nivel técnico. De hecho, fíjense el rango que tuvimos hace apenas 4 o 5 semanas, que seguimos dentro de ese mismo rango. Seguimos por encima de soportes importantes, no hay incrementos notables en los niveles de volatilidad, por tanto, reitero, seguimos sin grandes cambios, semana de transición, y seguimos por tanto priorizando la superación a cierre de vela semanal o próximas velas semanales por encima de los 4,616, mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Continuamos con Merlin Properties, que cotiza en los 14,16, en términos semanales un recorte del menos 2,41%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, con un aumento gradual en los niveles de volatilidad, momento negativo que se intensifica en las últimas semanas, y estamos viendo cómo muy probablemente tengamos un cierre semanal por debajo del soporte de los 14,46 y la cota que veníamos siguiendo, los 14,35 euros por acción. Si esto se produce, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango y proyectarla a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que podría alcanzar la zona de anteriores soportes, los 12,95 y los 12,86 euros por acción. Así que a corto plazo se activa o se acelera ese proceso de consolidación que de momento pues no alteraría ni mucho menos la estructura alcista de fondo, pero abriría o reforzaría la corrección terciaria citada.
Naturgy cotizando los 29,68, en términos semanales un avance del más 2,2%, máximos y mínimos crecientes y, como podemos ver, aproximándose de nuevo a los máximos anuales de los 30,02, cuya superación sigue siendo nuestro escenario central en un contexto de reducida de niveles de volatilidad que siguen reduciéndose y una tendencia fuertemente instalada en el MACD semanal. Así que sin grandes cambios, insisto, pues semana positiva para el activo. Puig cotizando los 17,13, lo que en términos semanales deriva en un avance del más 0,41%, avances que de momento siguen siendo totalmente insuficientes hasta que no veamos superaciones, cierres de velas semanales por encima de estos techos secundarios o de medio plazo, los 17,34 y 17,2 euros por acción. Más allá de eso, insisto, pues no hay grandes cambios ni a nivel técnico ni a nivel chartista. Vamos a ver si ese intento de superar resistencias termina por capitalizarse a cierre de velas semanales próximamente. Redella cotizando los 15,26, en términos semanales un avance del más 0,59%, pese a que los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Seguimos trabajando sobre la tesis de que este movimiento correctivo de las últimas semanas pudiera derivar en un típico movimiento throwback, retesteo de anteriores techos o resistencias decrecientes, actualmente suelos o soportes también decrecientes. Véase esta directriz bajista que parte desde los máximos de marzo 2025. Movimiento que, como podemos apreciar, desarrolla una vela tipo martillo, amplia sombra inferior, cuerpo alcista y cotizando actualmente en zona de los máximos del rango, muy cerquita de esos máximos del rango semanal. Aparece el dinero en esa zona de soportes de los 15-12 y de la directriz bajista que hemos citado anteriormente, así que vamos a ver si esta semana o próximas semanas logra avanzar rumbo a recuperar posiciones y seguir avanzando en ese movimiento throwback. Cierres semanales por debajo de la directriz y por debajo de esos 15,12 permitiría evidenciar todo lo contrario, una mayor debilidad de la inicialmente planteada y que podría poner en jaque la viabilidad de este gap hueco alcista perfectamente proyectado en torno a los 14,87 y los 14,82. La petrolera Repsol cotizando en los 28,22, en términos semanales un avance del más 5,34%, máximos y mínimos crecientes y cumpliendo con nuestro escenario central, el registro de nuevos máximos anuales. Como tenemos también la extensión en tiempo y forma en términos de precio, tendencia alcista en el MACD, pues entendemos que lo más probable sigue siendo el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 28,42 que son los máximos actuales. No olvidemos que seguimos trabajando con ese objetivo mínimo de ascenso teórico en los 31,85, por tanto seguimos trabajando mientras el precio no nos demuestre lo contrario en alcanzar ese objetivo con un potencial alcista a partir de los niveles actuales del más 12,9% aproximadamente. En cuanto a SACIR, cotizando a los 4,40, en términos semanales un recorte del menos 1,96%, desarrollando máximos y mínimos decrecientes y validando la vela que tuvimos la pasada semana con esa doble perforación de soportes, tanto el gap o hueco alcista como la directriz alcista que partía desde los mínimos de principios de abril 2025. Esto nos sigue aproximando en tiempo y forma al siguiente soporte de los 4,275, próximo soporte importante cuya perforación pues no deberíamos obviar en un contexto de sobrecompra, momento fuertemente negativo e incrementos en los niveles de volatilidad y de negociación. Así que, insistimos, corrección que se acelera en el corto plazo y amenaza a los 4,275 de cara a las próximas semanas. Banco Santander cotizando los 12,46. En términos semanales un recorte del menos 3,36%, máximos y mínimos que son decrecientes, aunque de momento insistimos pese a este incremento ligero en los niveles de volatilidad, no asistimos a cambios o cortes descendentes por parte del MACD semanal, ni asistimos a perforación de soportes importantes, así que de momento es una vela correctiva, nada especialmente relevante. Vamos a ver qué sucede en próximas semanas para saber o para poder discernir si estamos ante un movimiento totalmente puntual o anecdótico o si efectivamente termina trasladándose a un proceso correctivo, al menos en el corto plazo. De momento, mientras no veamos perforaciones, como mínimo cierres semanales por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo de 2026, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección permanecen acotados en el Banco Santander. En cuanto a Solaria, cotizando los 17,32, en términos semanales un avance del más 6,13%, máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, en un intento de recuperar posiciones que de momento, insistimos, pues deberíamos de seguir siendo extremadamente cautos. La estructura sigue siendo fuertemente bajista, un entorno de volatilidad
y de momento pues es un rebote que consideramos anecdótico o puntual. No comenzaremos a ver señales de mayor fortaleza de la inicialmente planteada hasta que no asistamos a cierres semanales por encima de esta zona de anteriores techos, luego soportes y actualmente de nuevo zona de techo o resistencia tras su perforación durante la mitad del mes de julio 2026, es decir, hasta que no veamos superaciones de los 18,25 y concretamente quédense con la cota de los 18,945 a cierre de vela semanal. En cuanto a Telefónica, cotizando los 3,63, en términos semanales un recorte del menos 1,22%, estancamiento en volatilidad, estancamiento muy claro en momento y estancamiento también en el nivel de contratación. Esto nos dice que análisis técnico pues está totalmente neutral y análisis chartista, lectura del precio, pues va por los mismos derroteros. Las últimas 3 velas semanales están dentro del rango de la vela de hace 3-4 semanas, por tanto pues vemos estancamiento terciario de corto plazo, por tanto consideramos que la semana es totalmente de transición en el activo bajo estudio. Y terminamos con Unicaja, que cotiza en los 3,54, en términos semanales recortes que superan el 2%, actualmente del menos 2,05%, con una vela de transición, vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, precio que sigue pegado a zona de máximos, como son los 3,638 y cuya superación sigue siendo nuestro movimiento central o principal mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Así que, reitero, semana de transición con perspectiva positiva en el activo bajo estudio. Hasta aquí terminamos el repaso correspondiente al IBEX 35 y a todas y cada una de las compañías que a día de hoy forman parte del principal índice bursátil del mercado español. Como siempre, espero haberles aportado valor añadido y por supuesto que pasen un gran fin de semana. Saludos.